El suelo, ese recurso natural tan complejo como un organismo vivo. Algunos lo definen como la capa de material mineral no consolidado sobre la superficie de la Tierra, que sirve como medio natural para el crecimiento de las plantas y que ha estado sujeto e influenciado por factores genéticos y ambientales. Otros lo consideran como el sostén de la vida y de importancia capital para todas las actividades humanas, animales y vegetales. Se considera que el suelo es un universo dinámico en muchas de sus características, constituyéndose en el hábitat por excelencia para las comunidades de plantas y otros organismos. Dentro de esas características dinámicas, el exceso o escasez de algunos factores químicos y físicos es limitante al desarrollo de las plantas. Para conocer cómo se presentan estos factores, es necesario hacer un análisis del suelo. Para esto, es necesario obtener muestras que representen el área que se desea estudiar. Los análisis se hacen para conocer aspectos químicos, físicos o microbiológicos. En cada caso, las variaciones solo existen en cuanto a herramientas utilizadas y a algunos procedimientos, no así en lo referente al diseño del muestreo. Al igual que en todos los estudios en que sea necesario realizar muestreos, cuando se hace un estudio de suelos, la veracidad y confianza de los resultados obtenidos dependen en un 60 o 70% de la aplicación correcta del método de muestreo. Es absolutamente necesario que la muestra sea representativa del área que se desea estudiar. El tipo de muestreo que se aplique dependerá de varios factores, tales como el área, la homogeneidad, el clima, la compactación, la vegetación o cultivo, la pedregosidad, entre otros. Antes de iniciar el muestreo, es necesario tener definido para qué tipo de análisis se requiere la muestra y el propósito del estudio. Lo primero que debe hacerse es un recorrido y reconocimiento del terreno para seccionarlo en unidades de muestreo que presenten características similares. Una vez definidas las áreas de muestreo, se hace, a mano, un croquis o mapa de la finca en la que se identifique claramente cada lote, sus características y toda la información que se considere necesaria. Cada sector homogéneo es un punto de muestreo que se estudiará. Esta información será de gran importancia al momento de la interpretación de los resultados. Es importante tener en cuenta las condiciones climáticas del terreno a estudiar. Las muestras deben tomarse durante el día con condiciones de temperatura y humedad normales. De ser posible, a capacidad de campo, que es una condición óptima de humedad en que el agua es biológicamente útil para las plantas. Solo en algunos casos, cuando se trata de análisis biológicos, los laboratorios exigen que el suelo contenga una humedad entre 50 y 70%. La época recomendada para hacer muestreos es 2 o 3 meses antes de una fertilización, un encalado, una labranza y siempre posterior a la cosecha. Existen diferentes instrumentos y herramientas para recolectar las muestras, dependiendo del tipo de análisis que se hará. La profundidad a la que se tomará la muestra se establece según los cultivos a que se destine el terreno.
En cultivos de ciclo corto y pastizales, las muestras se extraen a 20 centímetros. En algunos casos se toman a 7 o 10 centímetros según el tipo de cultivo. La muestra debe tomarse a una profundidad efectiva, que es aquella en la que las raíces realizan la mayor actividad química, bioquímica y microbiológica, es decir, donde la relación suelo-planta es mayor. En frutales y otros cultivos perennes se toman muestras a dos profundidades, a 20 y a 40 centímetros, dependiendo de la profundidad efectiva del suelo según el cultivo. Otros implementos que se requieren son bolsas plásticas y cubetas para la recolección de las muestras. Desde luego que se deben llevar papel, lápiz y un marcador de tinta indeleble, ya que es necesario anotar códigos sencillos y otra información del muestreo. Luego de haber cumplido todos los pasos anteriores, se escoge el sitio. Se limpia de piedras, vegetación y raicillas, pero sin eliminar suelo. Se raspa a una profundidad de 1/4 de palín, formando una ligera inclinación en forma de V. Para un análisis químico y microbiológico y para análisis de textura, la muestra se recoge con un palín o con un barreno tipo holandés. Cuando se utiliza un barreno, se va introduciendo la punta serpenteante, profundizándose suavemente al girar hasta llegar a la primera marca o a 20 centímetros. Luego se saca suave y cuidadosamente, de manera que no se pierda el volumen de la muestra. Para que la muestra final sea representativa del área con características homogéneas, la Asociación Costarricense de Ciencias del Suelo recomienda que se tomen como mínimo 16 submuestras. Estas se pueden tomar en forma de zigzag al azar o trazando una cuadrícula en los puntos del área que se determine. Lo más común es hacerlo en zigzag. En cultivos ya establecidos, sobre todo de ciclo corto, se recomienda tomar las muestras entre hileras o calles. Se debe evitar que influyan factores de fertilización y manejo sobre la rizosfera. No debemos olvidar que el muestreo de suelos puede hacer uso de herramientas de otras disciplinas, como la estadística, la cartografía digital y la fotoimpresión, entre otras, para que la muestra sea planificada científicamente. Una vez que se han recolectado todas las submuestras del área de interés, se hace uso de la técnica de cuarteo, que consiste en mezclarlas homogéneamente, eliminando piedras, hojas y otros elementos. Se traza una cruz para dividirlas en 4 partes. Se desechan las 2 opuestas, se vuelve a mezclar y se desechan nuevamente 2 partes opuestas. Este proceso se repite las veces necesarias. Algunas veces, cuando es necesario, de la muestra que se recolecta para análisis de fertilidad, se toma una para análisis biológico, la que debe transportarse en un recipiente isotérmico y almacenarse en refrigeración a 4 grados Celsius. La cantidad final de la muestra es de aproximadamente 500 gramos, la que se coloca en un recipiente hermético o una bolsa plástica con toda la información importante como código de la muestra, fecha, lugar y cualquier otro dato de identificación. Cuando lo que se desea es hacer un análisis de propiedades físicas del suelo como densidad, porosidad o conductividad hidráulica, se utilizan cilindros lisos de metal con un extremo esmerilado. Generalmente se utilizan cilindros de 7 centímetros de alto por 7,8 centímetros de diámetro. La muestra debe tomarse con mucho cuidado para evitar disturbarla.
En algunos casos, se utilizan cilindros plásticos, aunque no es recomendable, pues la muestra corre peligro de disturbarse. El muestreo también es necesario cuando se hacen estudios para clasificación de suelos. Las muestras se toman de calicatas situadas en la zona sujeta a estudio. Aquí, las muestras se toman en cada uno de los horizontes o capas del suelo. Es necesario mantener un registro de campo en el que se anota toda la información relacionada con el proceso de muestreo y que será importante para la interpretación de los datos. Las muestras deben ser debidamente rotuladas, con todos los datos necesarios y transportadas adecuadamente. El muestreo es la etapa más crítica en los diagnósticos de condiciones físicas y de fertilidad de los suelos, ya que es cuando se puede introducir mayor error en los resultados finales. Si la muestra no es representativa, los resultados de laboratorio tendrán poco valor y más bien pueden conducir a procedimientos equivocados por parte de los agricultores. Aquí radica la importancia de que todos los procedimientos relacionados con la obtención de muestras deben ser realizados correctamente y por profesionales o personal con experiencia. Es posible que en muchas ocasiones una buena cosecha dependa de una aparentemente simple muestra de suelo.